Estás despedida. Considéralo mi regalo para ti. Ese mensaje de texto se me quedó grabado en la retina mientras estaba ahí, parada en mi vestido de novia, con el ramo todavía en la mano. Minutos antes había dicho sí, acepto al amor de mi vida. Ahora, en el vestíbulo de la iglesia, rodeada de arreglos florales flotando y el murmullo lejano de los invitados emocionados, miraba el teléfono sin poder creerlo. Tate Lawson, el hijo de mi jefe, el hombre que me había hecho la vida imposible en el trabajo por 3 meses, había elegido mi día de boda, para despedirme. Le mostré el mensaje a Karen, mi flamante esposo. Su reacción me dejó helada. En lugar de enojarse, una sonrisa cómplice se le dibujó en la cara. Tomó mis manos temblorosas, besó mis nudillos y me susurró. Revisa tus mensajes después. Hoy es nuestro día. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? Acababa de perder mi puesto como gerente de proyectos en la firma de arquitectura más prestigiosa de la ciudad. El trabajo por el que me había desvivido durante 2 años, el que construí a base de desvelos y esfuerzo. Pero algo en los ojos de Karen me decía que confiara en él. Así que apagué el celular, lo guardé en la bolsa de mi dama de honor y salí con mi esposo por las grandes puertas de la iglesia, recibiendo una lluvia de pétalos de rosa y aplausos. 3 horas después, en nuestro primer baile, Nema, mi dama de honor, llegó corriendo, con los ojos como platos. Waverly, tu teléfono no deja de sonar. Tienes 108 llamadas perdidas. Revisé la pantalla, llamadas de la oficina, de compañeros de trabajo y 17 de un número que reconocí al instante. Gregory Lawson, el dueño de la empresa y padre de Tate. Fue entonces cuando entendí que esto no era solo un despido. Era el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Antes de seguir, si estás disfrutando la historia, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte. Muchos escuchan estas historias pero nunca interactúan, y eso significa que podrías perderte las siguientes entregas cuando el algoritmo te pase de largo. Créeme, vas a querer saber cómo termina esto. Ahora, de vuelta a mi pesadilla del día de mi boda. Me llamo Waverly Abrams y, hasta ese mensaje de texto, yo era el corazón latente de Crescent Design Studio. Soy meticulosa por naturaleza, de esas personas que codifican con colores la lista del súper y que pueden detectar un error de medida en un plano arquitectónico desde el otro lado del cuarto. Mis compañeros me decían la base de datos porque recordaba cada preferencia de los clientes, cada detalle de cada proyecto, cada fecha límite, sin necesidad de consultar notas. Mis papás eran maestros y siempre valoraron la precisión y el trabajo duro. Cuando mi papá sufrió un derrame cerebral en mi primer año de universidad, estuve a punto de abandonar para ayudar a mi mamá con las cuentas médicas. En lugar de eso, dupliqué mi carga académica mientras trabajaba de noche en una imprenta. Me gradué con honores en gestión de proyectos arquitectónicos y con especialidades menores en sistemas computacionales y planeación urbana. Así fue como llegué a Crescent hace 2 años. Gregory Lawson, el fundador, reconoció mi extraña combinación de conocimiento arquitectónico y pensamiento sistémico. Me contrató para modernizar la forma en que gestionaban los proyectos. Diseñé un sistema propio desde cero, capaz de rastrear cada versión de los planos, cada solicitud de los clientes, cada asignación de presupuesto. La solicitud de permisos. El sistema funcionó de maravilla. Los tiempos de entrega de proyectos bajaron un 30%. La satisfacción de los clientes subió. Gregory me llamó la mejor inversión que esta empresa había hecho en su vida. Y luego llegó Tate. A sus 32 años, Tate Lawson había brincado entre 3 divisiones diferentes de la compañía de su papá, sin encontrar nunca su lugar. Tenía la quijada cuadrada y la postura segura de Gregory, pero ni una pizca de su talento para los negocios ni de sus habilidades con la gente. Hace 3 meses, Gregory anunció su semi-retiro y nombró a Tate como director del departamento, mi jefe directo. El ambiente cambió en el acto. Donde Gregory pedía mi opinión, Tate me excluía de las juntas. Donde Gregory elogiaba mis innovaciones en público, Tate se adjudicaba mis ideas. Cuando programé capacitaciones para documentar mi sistema, Tate las canceló diciendo que eran gastos innecesarios. Fue durante este tiempo que conocí a Karen, mientras entregaba planos para el proyecto más grande de Crescent, la revitalización del centro, con un valor de millones. Él trabajaba en la oficina de permisos de la ciudad, un hombre tranquilo y meticuloso detrás del mostrador, que de verdad revisaba las solicitudes a fondo en lugar de ponerles un sello y ya. Primero conectamos hablando de planos, luego con cafecitos, y después en cenas.
Karen se volvió mi refugio en medio del ambiente cada vez más hostil en la oficina. Lo que no sabía entonces era que él estaba detectando patrones preocupantes en las solicitudes de Crescent, especialmente en las que Tate había manejado personalmente. A los 2 meses de relación, Karen me propuso matrimonio. Planeamos una boda pequeña y rápida, en parte porque somos prácticos y no necesitamos lujos, y en parte porque yo ya sentía que mi puesto en Crescent estaba en riesgo. Tate hacía comentarios sobre reestructurar y optimizar procesos. Jamás imaginé que me despediría el mismo día de mi boda. Mientras la recepción seguía, me escabullí a la suite nupcial y escuché el buzón de voz de Gregory. «Waverly, habla Gregory. Llámame de inmediato. Tate no tenía autoridad para despedirte. Hay un terrible error. Te necesitamos. La entrega del proyecto del centro vence el lunes, y nadie puede acceder a tu sistema». 6 mensajes más siguieron, cada uno más desesperado que el anterior. En el último, la voz de Gregory había perdido su firmeza habitual. «Waverly, por favor. El equipo de desarrollo de Westside amenaza con renunciar. Nadie encuentra las versiones actualizadas de los planos. La contraseña que Tate creyó que funcionaría no sirve. Estamos paralizados». Me senté en el borde de un sillón aterciopelado. Mi vestido de novia se esparcía a mi alrededor, y sentí algo inesperado: poder. Durante 2 años había construido un sistema tan intuitivo para mí que lo manejaba casi sin pensar, pero tan complejo que nadie más podía usarlo sin capacitación. Capacitación que Tate había bloqueado una y otra vez. Yo era la única persona en el mundo que entendía cada función, cada atajo, cada medida de seguridad que había implementado. Y ahora, en lo que se suponía sería el peor día laboral de mi vida, yo tenía todas las cartas. Karen me encontró ahí, mirando mi teléfono. Se sentó a mi lado, cuidando no arrugar el vestido. «Hay algo que debo decirte», me dijo en voz baja. «Los planos que Tate ha estado entregando a mi departamento, los ha estado modificando después de que el equipo de ingeniería los aprueba. Quita medidas de seguridad, sustituye materiales por opciones más baratas, cosas que jamás pasarían una inspección seria». Sentí que la sangre se me helaba. «Eso no solo es antiético, es peligroso». Karen asintió. «He estado documentando todo. Pensaba reportarlo la próxima semana, pero en ese momento entendí por qué él había sonreído al ver el mensaje de mi despido. Esto no era un retroceso, era una oportunidad. Una que me quitaba toda responsabilidad legal y, al mismo tiempo, dejaba a la empresa completamente indefensa sin mí. «¿Qué hacemos?», pregunté. Karen sonrió. «Nada. No hoy. Hoy bailamos. Mañana volamos a Vice para nuestra luna de miel. Y cuando regresemos», besó mi frente, «vamos a transformar todo el panorama». Regresamos a la recepción y bailé como una mujer sin una sola preocupación en el mundo. A medianoche ya tenía 212 llamadas perdidas. Durante nuestra semana de luna de miel, las llamadas siguieron. Todas las mandé a buzón de voz. Los mensajes de Gregory pasaron de urgentes, a desesperados, a prácticamente suplicar. En nuestro tercer día en Vice, mientras Karen y yo tomábamos agua de coco fresca en la playa, Gregory me ofreció triplicar mi salario si volvía. Borré el mensaje sin responder. 2 días después, me ofreció una participación en la empresa. Tampoco respondí. Karen me observaba rechazar estas ofertas impresionantes sin decir palabra. Él entendía algo fundamental sobre mí. Esto nunca había sido por dinero. Era por respeto. «¿Sabes?», me dijo mientras veíamos el atardecer en nuestra última noche en Vice. «Hay una vacante en el equipo de consultoría del Departamento de Planeación Urbana. Buscan a alguien que entienda las solicitudes arquitectónicas desde ambos lados. Alguien que pueda crear protocolos adecuados». Lo miré intrigada. «¿Estás sugiriendo lo que creo? Sugiero que inicies tu propia firma de consultoría, con la ciudad como tu primer cliente. Te pagarían por tu experiencia creando sistemas que detecten justo el tipo de recortes peligrosos que hacía Tate». La idea echó raíces al instante. Para cuando aterrizó el avión de regreso a casa, ya había redactado un plan de negocios en mi tableta. 3 días después registré Precision Protocol Consulting. Mi teléfono sonó minutos después de que la noticia del registro se hiciera pública. Era Gregory Lawson. «Por primera vez en 2 semanas», contesté. «Waverly, gracias a Dios, estamos en crisis. El proyecto del centro está detenido. Los clientes se están yendo. Por favor, di tu precio». «Lamento escuchar eso, Gregory», respondí con calma. «Pero ya no estoy disponible como empleada. He abierto mi propia consultoría. Entonces contrataremos a tu firma. Lo que cobres, lo pagamos».
Dejé que el silencio se alargara. Mi primer cliente es el Departamento de Planeación Urbana. Gregory, estoy diseñando nuevos protocolos de verificación para las solicitudes de construcción. El sonido de su inhalación me dijo que entendía las implicaciones. Si yo trabajaba con la ciudad para mejorar las revisiones, inevitablemente descubriría las alteraciones peligrosas de Tate, si es que Karen no las había reportado ya. Waverly, por favor. Tate cometió un terrible error. Estaba celoso de tu relación conmigo, de tu competencia. Déjame arreglarlo. Hay cosas que no se arreglan, Gregory. Algunos puentes, una vez quemados, se quedan en cenizas. Colgué y me giré hacia Karen, que había estado escuchando cerca. ¿Está mal que se haya sentido tan bien? Negó con la cabeza. No está mal defenderte, ni proteger la seguridad pública. La semana siguiente empecé mi contrato con la ciudad. Con mi conocimiento interno de cómo operaban firmas como Crescent, identifiqué rápido las vulnerabilidades en el sistema de verificación. Creé nuevos protocolos para detectar cambios no autorizados en planos aprobados, especialmente modificaciones estructurales hechas sin revisión de ingeniería. Como parte del proceso, la ciudad auditó las solicitudes recientes. Tal como lo imaginaba, encontraron múltiples violaciones en los planos del proyecto del centro, en especial en las entregas que había manejado Tate, muros de carga adelgazados, especificaciones de cimientos alteradas, medidas de seguridad eliminadas para ahorrar costos. La investigación fue rápida y fulminante. El proyecto del centro se canceló de forma definitiva y se reasignó a una firma competidora. Tate no solo fue despedido, lo vetaron de toda la industria y su licencia profesional quedó suspendida a revisión. Crescent Design Studio perdió millones. Su reputación, construida en 30 años, se desplomó en 30 días. Por contactos del gremio supe que Gregory había sufrido un infarto menor por el estrés. A pesar de todo, esa noticia no me dio gusto. Gregory había sido un buen mentor, hasta que su ceguera por su hijo nubló su juicio. Mi consultoría floreció. En 6 meses ya tenía contratos con 3 gobiernos municipales y estaba contratando personal para cumplir con la demanda. Karen recibió un ascenso en la oficina de permisos por su postura ética. Compramos nuestra primera casa, una casa para remodelar, con buena estructura y un potencial increíble, igual que nuestra vida juntos. Un año exacto después de mi boda, llegó a mi oficina un sobregrueso color marfil. Dentro había una carta escrita a mano por Gregory Lawson. Querida Waverly, hay deudas que nunca se pueden pagar del todo, pero reconocerlas es el inicio de la redención. He pasado este año reconstruyendo lo que mi hijo y mi propia negligencia destruyeron. Tate completó un programa de ética profesional y ahora trabaja en un puesto junior, bajo estricta supervisión. Entiende la gravedad de sus actos. Crescent tiene nueva dirección y nuevos protocolos. Hemos renovado todos los sistemas y procesos de revisión. Somos una empresa distinta ahora. Te escribo para preguntarte si considerarías reunirte conmigo. No para regresar, entiendo que ese puente está reducido a cenizas, sino para que nos asesores sobre nuestros nuevos sistemas y garantizar que jamás volvamos a fallar en nuestra responsabilidad pública. Aceptes o rechaces, quiero que sepas que mi respeto por ti solo ha crecido. Tenías razón en mantenerte firme, en proteger al público, en exigir algo mejor. Con sincero arrepentimiento y admiración. Gregory Lawson. Esa noche le mostré la carta a Karen. ¿Qué opinas? ¿Debería verlo? Karen lo pensó un momento. ¿Cuál sería tu objetivo? ¿Cerrar un ciclo? ¿Validación? ¿Curiosidad profesional? Me quedé reflexionando. Todas las anteriores, y tal vez, solo tal vez, ver si el cambio genuino es posible. Entonces creo que ya tienes tu respuesta. Agendé la reunión para la semana siguiente. Cuando mi asistente me dijo que Gregory había pedido que fuera en las oficinas de Crescent y no en las mías, estuve a punto de cancelar. Volver a ese edificio me parecía un retroceso, pero la curiosidad ganó. Al llegar, la recepcionista, una cara nueva, me recibió con una deferencia inusual. Señorita Abrams, el señor Lawson la espera en la sala de juntas principal. Mientras caminaba por los pasillos, noté cambios significativos, caras nuevas, energía distinta, sistemas visibles en las pantallas. Al pasar junto a las estaciones de trabajo, era evidente que habían empezado de cero. La puerta de la sala de juntas estaba abierta. Al entrar, vi no solo a Gregory, sino también a Tate, sentado rígido junto a su padre. Gregory se levantó para saludarme. Tate permaneció sentado, la mirada fija en la mesa. Waverly, gracias por venir.
Su apretón de manos fue firme, pero su rostro lucía más envejecido que un simple año. El estrés le había marcado nuevas líneas alrededor de los ojos. Me senté frente a ellos. Su carta fue inesperada. Al igual que la lección de este año, respondió Gregory. Pero necesaria. Miró a su hijo. Tate tiene algo que decirte. Tate levantó por fin la vista. La arrogancia que recordaba había desaparecido, reemplazada por algo que parecía humildad, o lo más parecido a ella. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Lo que hice fue poco profesional, vengativo y potencialmente peligroso para el público. No hay excusa para mi comportamiento. Sus palabras sonaban ensayadas, pero la vergüenza en su rostro parecía real. Aún así, una disculpa no borraba el pasado. Disculpa anotada, respondí, sin aceptarla ni rechazarla del todo. Gregory carraspeó. Hay más. Deslizó una carpeta por la mesa. Esta empresa ha sido reconstruida desde sus cimientos. Nuevos protocolos de seguridad, nuevos procesos de revisión, nueva estructura de liderazgo. Tate ya no está en la gerencia. Esta vez está aprendiendo el negocio como se debe, desde abajo. Abrí la carpeta. Dentro había un panorama detallado de sus nuevos sistemas. Debía admitir que eran impresionantemente completos. También había un contrato de consultoría con una tarifa considerable para que los revisara y diera recomendaciones. No te pedimos que regreses, aclaró Gregory. Solo que evalúes nuestro nuevo enfoque, para asegurarnos de que realmente hemos cambiado. Mientras revisaba los documentos, Tate se levantó de pronto. ¿Hay algo más? Su voz se quebró un poco. Salió de la sala y volvió minutos después con un sobre pequeño, que colocó frente a mí con las manos temblorosas. Dentro había un cheque por el monto exacto de mi boda, hasta el último centavo del último arreglo floral. ¿Cómo supieron la cifra exacta? Pregunté con suspicacia. Tu organizadora de bodas es la mejor amiga de mi prima, admitió Gregory. Le pedí el total. Quería que fuera preciso. Tate habló de nuevo, esta vez con más firmeza. Considéralo nuestro regalo para ti, el que dije que te daba cuando en realidad no tenía ningún derecho a hacerlo. Una oleada de enojo me recorrió. ¿De verdad pensaban que el dinero podía arreglar esto? ¿Qué podían comprar de nuevo su posición ética? Antes de que pudiera responder, Tate colocó una pequeña memoria USB junto al cheque. Esto también te pertenece. Es todo el sistema de gestión de proyectos que creaste, con todas las contraseñas y accesos. Hemos logrado recrear lo básico, pero nunca ha funcionado como debe sin ti. Es tuyo, para que lo conserves o lo elimines. Me quedé mirando la diminuta memoria, sintiendo el peso de 2 años de trabajo concentrados en algo que podía sostener entre 2 dedos. El sistema que había construido con tanto cuidado, el mismo que se usó como arma contra mí cuando Tate impidió que otros lo aprendieran. En ese momento, mirando a esos 2 hombres, uno, roto por sus propias fallas éticas, el otro, humillado por las consecuencias de su arrogancia, me di cuenta de algo profundo sobre la venganza. A veces llega sin que tú tengas que mover un dedo. A veces, la mejor revancha es simplemente sobrevivir, prosperar, y ver cómo otros se enfrentan al desastre que ellos mismos provocaron. Cerré la carpeta y me puse de pie. Revisaré sus propuestas y les daré una respuesta en el transcurso de la semana. Mi tarifa será el triple de la oferta inicial, pagada por adelantado. Mi equipo necesitará acceso total y completa transparencia. Gregory asintió de inmediato. De acuerdo. Y una condición más, añadí, mirando directamente a Tate. Tú, personalmente, completarás cada módulo de capacitación que te asigne. No importa qué tan básico o largo sea. Aprenderás cada aspecto de la gestión correcta de proyectos, las prácticas éticas de presentación y el cumplimiento regulatorio. Te convertirás en el mayor experto de la empresa en hacer las cosas bien. El color se le fue del rostro, pero asintió. Sí, lo entiendo. Entonces tal vez tengamos algo de qué hablar. Tomé mis cosas y caminé hacia la puerta, deteniéndome con la mano en la manija. Ah, y Gregory, el cheque es innecesario. Ver a tu hijo aprender el valor de la integridad será suficiente regalo. Los dejé ahí, sentados, con el cheque intacto sobre la mesa, y salí de Crescent Design Studio con la cabeza en alto. Pero mi historia no terminaba ahí. Era justo donde empezaba la verdadera transformación. Esa noche, mientras Karen y yo comentábamos la reunión durante la cena, mi teléfono vibró con una alerta de noticias. La firma competidora de Crescent, la que había tomado el proyecto de revitalización del centro, estaba bajo investigación por sobornos.
Al parecer habían pagado a funcionarios para acelerar aprobaciones a pesar de graves fallas de diseño. ¿Sabías de esto? Le pregunté a Karen. Negó con la cabeza. La investigación empezó hoy. La está llevando el Estado, no la ciudad. Me quedé mirando el teléfono, con la mente a toda velocidad. Si la competencia de Crescent caía, el proyecto del centro quedaría otra vez en el limbo. Millones en fondos de desarrollo se congelarían, trabajadores perderían sus empleos y la tan prometida revitalización comunitaria se estancaría otra vez. Tal vez por eso Gregory te buscó justo ahora, sugirió Karen. Debe haber sabido que esto venía y está posicionando a Crescent para retomar el proyecto. La idea me golpeó como un rayo. No me estaban ofreciendo un trabajo de consultoría por respeto o arrepentimiento. Me estaban cortejando porque Gregory necesitaba mis sistemas y mi experiencia para aprovechar la oportunidad si la competencia caía. Me sentí usada otra vez. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Karen, viendo la tormenta formarse en mi expresión. Empujé mi plato, sin apetito. Voy a dormirlo. Esto requiere pensarlo bien. Pero esa noche el sueño nunca llegó. Me revolví en la cama, repasando la reunión una y otra vez. ¿Era genuino el arrepentimiento de Tate o solo otra actuación? ¿Estaba Gregory realmente comprometido con la reforma ética o simplemente desesperado por salvar su legado? Y lo más importante, ¿qué papel quería yo jugar en lo que viniera después? Por la mañana, ya tenía mi respuesta. Llamé a Gregory a las 7 de la mañana. He reconsiderado su oferta, le dije. No estoy interesada en dar consultoría a Crescent. El silencio de decepción fue evidente. Entiendo, respondió al fin. Sin embargo, continué, si me interesa otra cosa, una sociedad. ¿Una sociedad? Su voz sonó sorprendida. Mi empresa supervisa toda la gestión de proyectos y el cumplimiento regulatorio. Crescent se encarga del diseño y la construcción. Operamos como entidades separadas, pero nos presentamos como socios ante los clientes. Así mantengo mi independencia y me aseguro de que se cumplan estándares éticos. Eso es bastante inusual, dijo lentamente. ¿Y despedir a alguien el día de su boda no lo es? Repliqué. No me interesa volver a una empresa donde podrían socavarme otra vez, pero sí me interesa que el proyecto del centro se haga bien. La comunidad lo merece. Hubo una pausa larga. ¿Y qué hay de Tate? ¿Dónde encaja en este arreglo? Tate trabaja para usted, no para mí. Pero cualquier proyecto que toque pasará por triple verificación de mi equipo. Sin excepciones. Tendré que discutirlo con mi junta. Tiene 24 horas, le dije. Después de eso, presentaré mi propia propuesta a la ciudad para el proyecto del centro. Colgué sintiendo algo que no experimentaba desde hacía mucho, control absoluto sobre mi futuro. Ya no estaba reaccionando a lo que me habían hecho. Estaba creando algo nuevo, en mis propios términos. 23 horas después, Gregory llamó de vuelta. La Junta aprobó su propuesta con una adición. Quieren un compromiso mínimo de 3 años, con opción a extender 2 más según métricas de desempeño acordadas por ambas partes. Trato hecho, contesté. Y así, Precision Protocol Consulting consiguió a su cliente más grande hasta la fecha. 2 semanas después, cuando la firma competidora fue oficialmente retirada del proyecto de revitalización del centro, nuestra nueva sociedad estaba lista con planos actualizados y medidas de seguridad mejoradas. Y un sistema integral de gestión que combinaba lo mejor de mi diseño original con nuevos protocolos de seguridad. La ciudad nos otorgó el contrato, en parte por nuestra innovadora estructura de sociedad que garantizaba tanto creatividad en el diseño como verificación rigurosa de cumplimiento. La prensa lo llamó un nuevo modelo de responsabilidad arquitectónica. A Tate lo asignaron como coordinador junior de proyecto, un puesto 5 niveles por debajo de su cargo anterior. Todas las mañanas recibía de mi equipo un módulo detallado de capacitación. Todas las tardes, era evaluado sobre el material. Si fallaba, repetía el módulo al día siguiente. Para mi sorpresa, nunca se quejó. Cumplió cada tarea con meticulosidad, hacía preguntas inteligentes y, poco a poco, empezó a demostrar que comprendía de verdad por qué existían los protocolos. 3 meses después de iniciada la sociedad, llegué temprano al sitio de construcción para una inspección y encontré a Tate ahí, revisando meticulosamente las especificaciones del vaciado de concreto contra los planos aprobados. No tienes que verificar esto personalmente, le dije. Para eso están los ingenieros de obra. Se enderezó, portapapeles en mano. Lo sé, pero necesito entender cada aspecto desde la base. Es la única forma de aprender de verdad. Lo observé,
buscando rastros del joven arrogante que me había despedido por mensaje de texto. En su lugar, vi a alguien distinto, alguien marcado por el fracaso y que genuinamente intentaba reconstruirse. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté de pronto. ¿Por qué despedirme justo el día de mi boda? Tate se estremeció, pero sostuvo mi mirada. Porque sabía que tenías razón en todo: los programas de capacitación, las preocupaciones de seguridad, la necesidad de mejor documentación, y no lo soporté. No soporté que hubieras construido algo tan esencial que incluso mi papá te respetara más que a mí. Así que decidiste herirme en mi momento más vulnerable. Asintió, con la vergüenza escrita en su postura. Pensé que me sentiría poderoso. En cambio, vi cómo todo se derrumbaba: el sistema que nadie podía usar, los proyectos que nadie podía rastrear, la cara de mi papá cuando entendió lo que había hecho. Tragó saliva. Destruí en un momento lo que pudo haber sido la mejor mentoría de mi vida. Sus palabras flotaron en el aire de la mañana, inesperadamente sinceras. No puedes deshacer el pasado, dije al fin. Pero en algo tienes razón, hubiera sido una buena mentora. Todavía podría serlo, si te lo ganas. Un destello de esperanza cruzó su rostro. ¿Cómo? Convirtiéndote en el tipo de profesional que pone la seguridad y la integridad por encima del ego. Aprendiendo cada aspecto de este negocio como se debe. Admitiendo cuando no sabes algo, en vez de esconderlo. Puedo hacerlo, respondió con determinación tranquila. Lo haré. Asentí. Entonces empecemos con estas especificaciones de vaciado. Enséñame lo que encontraste. Durante la siguiente hora lo guié en los procedimientos correctos de verificación, explicando la lógica detrás de las reglas. Absorbía todo con verdadero interés, haciendo preguntas que revelaban una mente mucho más capaz de lo que yo le había dado crédito. Cuando terminamos y los demás comenzaron a llegar para la jornada, Tate vaciló antes de preguntar: ¿cree que algún día me perdonará de verdad? Me tomé un momento. El perdón no es algo que se deba. Es algo que podría desarrollarse con el tiempo, a través de acciones constantes, no de disculpas. Muéstrame quién estás llegando a ser, no quién te arrepientes de haber sido. Él asintió, aceptando el reto sin protestar. En los meses siguientes, el proyecto del centro avanzó antes de lo previsto. Nuestro modelo de sociedad atrajo atención nacional, y otros municipios mostraron interés en replicarlo. Mi firma de consultoría creció a 15 empleados, mientras Crescent reconstruía su reputación bajo la nueva estructura. Gregory, fiel a su palabra, mantuvo a Tate en un camino estricto de aprendizaje. El joven que alguna vez saboteó las capacitaciones ahora las organizaba él mismo, asegurándose de que todo el equipo entendiera tanto el cómo como el porqué de los procedimientos correctos. 6 meses después, recibí una visita inesperada en mi oficina: Raina, mi antigua asistente en Crescent. Ella se había quedado cuando yo me fui y ahora trabajaba directamente con Gregory. Quiere promover a Tate, me dijo sin rodeos, a asistente de gerente de proyecto. Levanté una ceja. Y te envió para medir mi reacción. Sonrió. Me envió para obtener tu evaluación honesta. Tate ha completado todos los módulos de capacitación con calificaciones perfectas. Sus reportes de obra eran ejemplares. El equipo, de hecho, ahora lo respetaba. ¿Y tú qué opinas?, pregunté. Raina siempre había sido muy perceptiva con la gente. Creo que realmente ha cambiado. Y creo que darle responsabilidad podría afianzar ese cambio. Me recosté en la silla, pensativa. Dile a Gregory que apoyo la promoción, con una condición. Tate tiene que encargarse él solo de la próxima presentación comunitaria. Vamos a ver cómo se desempeña cuando le toque dar la cara ante la gente que de verdad se verá afectada por el proyecto. La presentación se programó para la semana siguiente. Era un momento clave. Actualizar a los vecinos sobre el avance de la construcción, los tiempos de entrega y cómo sus comentarios habían influido en el diseño. Alta presión, con el riesgo de preguntas hostiles de residentes que ya habían visto promesas rotas en el pasado. Fui de incógnito, sentándome en la última fila del centro comunitario. Tate llegó temprano, montó las exhibiciones y saludó personalmente a las personas que entraban. Cuando subió al podio, me sorprendió verlo nervioso. El Tate de antes habría disfrazado la inseguridad con arrogancia. Este Tate la reconoció de frente. Buenas noches a todos. Soy Tate Lawson, coordinador asistente de proyecto. Algunos recordarán cuando este proyecto se detuvo el año pasado. Ese fracaso fue, en parte, por mis errores, atajos que comprometieron la seguridad y rompieron su confianza. Un murmullo recorrió la sala. Ese nivel de franqueza no se veía todos los días.
Hoy no solo vengo a darles un informe del progreso, continuó, sino a asegurarles que cada aspecto de este proyecto pasa ahora por una triple verificación. Nuestra alianza con Precision Protocol Consulting significa que nada llega a construcción sin una revisión rigurosa de seguridad y cumplimiento. Explicó los planos actualizados, resaltando donde los comentarios de la comunidad habían influido en cambios de diseño. Ante preguntas difíciles, respondió con honestidad, y más de una vez dijo: no lo sé, pero lo investigaré y me pondré en contacto personalmente. Al final, el escepticismo inicial se convirtió en un optimismo cauteloso. Algunos vecinos se acercaron para hacer más preguntas, y él las atendió con paciencia y transparencia. Me salí antes de que me viera, pero había visto lo suficiente. Al día siguiente llamé a Gregory. Escuché que a Tate le fue bien ayer, dijo enseguida. ¿Le fue bien? Yo estuve ahí. ¿Y tu veredicto? Hice una pausa, consciente de que mis palabras influirían mucho en el futuro de Tate. Apoyo la promoción. Se la ganó. Gregory soltó un suspiro de alivio. Gracias, Waverly. Tu respaldo significa todo. Solo recuerda, la confianza se reconstruye con pequeños actos de integridad, repetidos una y otra vez. Una buena presentación no borra el pasado. Lo entiendo. Todos lo entendemos. Colgué y me quedé viendo por la ventana de mi oficina hacia el centro, donde nuestro proyecto tomaba forma. Las grúas se movían contra el cielo azul, los trabajadores se desplazaban con propósito, y la comunidad volvía a creer en la promesa de la revitalización. Esto no era la venganza que imaginé cuando regresé de mi luna de miel con 212 llamadas perdidas. Era algo más complejo, más matizado, una reconstrucción en vez de destrucción. No había arruinado a Tate ni a Gregory. Había creado un marco en el que podían convertirse en mejores versiones de sí mismos mientras aseguraba mi propia posición de fuerza. Y, en el proceso, había construido algo más valioso que un sistema que solo yo entendiera, un modelo de rendición de cuentas que podría durar más allá de cualquier persona o proyecto. Esa noche, mientras Karen y yo pasábamos frente a la obra camino a cenar, nos detuvimos a ver cómo el atardecer se reflejaba en las estructuras a medio terminar. ¿Estás feliz con cómo terminó todo?, preguntó, apretando mi mano. Lo pensé bien. Estoy satisfecha. No porque ellos sufrieran, sino porque hubo un cambio real. La empresa es más segura. Los edificios son más sólidos. La comunidad saldrá beneficiada. Y Tate se está convirtiendo en alguien que merece su puesto. Si esa redención continúa, depende de él. Karen asintió, reflexivo. Sabes, cuando te enseñé aquel mensaje el día de nuestra boda, nunca imaginé este final. Creí que querrías tierra arrasada. Tal vez lo hubiera hecho, si tú no me hubieras mostrado otro camino. Me recargué en su hombro. Me enseñaste que, a veces, la mejor venganza no es destruir, sino reconstruir, pero en tus términos, no en los de ellos. Él besó la cima de mi cabeza. Hablando de reconstrucción, ya terminaron las renovaciones de la casa. ¿Invitamos a Gregory y a Tate a cenar para celebrar? Reí ante la idea. No exageremos. Respeto profesional es una cosa, amistad, otra muy distinta. Justo. Un paso a la vez, aceptó, sonriendo. Ese un paso a la vez había sido mi mantra en todo este recorrido, desde que recibí aquel mensaje el día de mi boda, hasta la alianza que nació de las cenizas de mi despido. Cada paso me había llevado no solo a sobrevivir, sino a triunfar de verdad. El proyecto del centro se terminaría antes de tiempo y con menos gasto. Mi consultoría seguiría creciendo, y siempre sería conocida como la mujer que convirtió un despido en su boda en un modelo de negocio que cambió la industria. Mientras seguíamos nuestra caminata, mi celular vibró. Era un mensaje de Tate. Gracias por tu apoyo en la promoción. No te voy a fallar. Se lo enseñé a Karen, que alzó una ceja. ¿Le vas a contestar? Pensé un momento y escribí. Asegúrate de no hacerlo. Hay regalos que no se pueden devolver. Al enviarlo, me di cuenta de que ese mensaje había llegado exactamente un año después de su regalo aquel día. La simetría no pasó desapercibida, ni para mí, ni para él, sospechaba yo. Algunos dirían que debí aplastarlo por completo cuando tuve la oportunidad. Que debí destrozar la empresa de Gregory en vez de ayudar a reconstruirla. Que mi venganza no fue lo suficientemente cruel. Pero esas personas no entenderían el punto. El verdadero poder no es destruir, sino tener la capacidad de hacerlo, y elegir otro camino. Es moldear la realidad de acuerdo con tu visión, no solo reaccionar a la crueldad ajena.